quisiera empezar entonces con una reflexión de algo que acabé, que suele pasar y que acabé de vivir y que me parece que pues es una cosa con la que no se me ocurrió otra forma de empezar esta charla. Venía con mi papá andando en el carro ahorita para la UIS y me encontré unas niñas en un semáforo vendiendo melcochas. Y mi mamá es profesora de colegio público. Mi papá me dice, ellas son estudiantes del colegio de su mamá, son alumnas de su mamá. Y me dice, no, y salen los sábados y se van a vender melcochas y entre semana también terminan clases de mediodía y salen a vender melcochas en la tarde. Creo que es una fotografía de la relación no solamente que la universidad está teniendo con la sociedad, sino de la relación que está teniendo la educación con la sociedad. Últimamente, en cada uno de los espacios a los que la Mesa Nacional Estudiantil es invitada y tenemos la oportunidad de comentar, hay un énfasis muy profundo de parte de los demás sectores en que la MANE, y yo lo digo no porque la MANE no lo haga, sino porque creo que debemos empezar a mencionar eso cada vez con más insistencia, en la importancia que tiene que el país también se esté pensando una profunda reforma al sistema educativo en general, desde el preescolar, la primaria, la básica, la secundaria, etcétera, porque no hay forma de que podamos empezar un cambio de rumbo en la universidad si no tenemos y si no estamos construyendo de verdad un proceso desde los primeros años para esto. Yo entiendo que no es la tarea de la mano inmediata. Hay organizaciones de secundaria que están dedicadas a eso, está la Federación Colombiana de Educadores. Nuestra tarea inmediata, digamos, es la consolidación de la propuesta alternativa en materia de educación superior, pero en definitiva tenemos que estar supremamente atentos a ese debate. Bueno, espero yo pongo... Entonces yo quería empezar por comentar algo de lo que tuve la oportunidad de conocer cuando viví en Alemania, acerca de la creación de la Universidad Humboldt de Berlín en 1810, una universidad que hoy tiene alrededor de 29 premios Nobel dando clase, y que fue supremamente pensada para un proyecto de país. Eso es lo que hoy le permite a la Universidad Humboldt ser, digamos, modelo de referencia de gran parte de las universidades de investigación del planeta. Las primeras universidades, la Johns Hopkins, por ejemplo, de Estados Unidos, la Universidad de Cornell, la Universidad de Harvard, son universidades que se fundan sobre la base de la Universidad de Humboldt. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el truco de la Universidad de Humboldt? La Universidad de Humboldt fue la que hizo todo esto que hoy conocemos como carreras, facultades, departamentos, rector, pensum. Esa fue la universidad que organizó el sistema, digamos, actual occidental de universidad que conocemos. Y lo hicieron sobre la base de dos premisas. La primera era la importancia de avanzar hacia la consolidación de un proyecto de nación, de un proyecto de país. Y ellos tuvieron la fortuna que han tenido unos vecinos que a veces se quieren, a veces no, que son los franceses, y que durante la época de los Reyes Ilustrados antes de la Revolución Francesa alcanzaron bastantes desarrollos en términos del humanismo, de llevar a las máximas cuestiones la sociología, la filosofía, la antropología, mientras que los vecinos alemanes estaban desarrollando la técnica para poder construir para poder desarrollar las fuerzas productivas. Y lo que ellos hicieron fue mezclar ambas cosas. Dijeron, vamos a traer de Alemania los grandes desarrollos, digamos, del humanismo y le vamos a incorporar los desarrollos de la técnica. Y ahí sale, digamos, la primera universidad moderna, como la conocemos, mezclando esos dos importantísimos elementos. A veces creo yo que se cae en el error de cuando uno está defendiendo una cosa, excluir la otra. O se es muy humanista y entonces las ciencias se hacen a un lado, o estamos centrados en la ciencia y entonces el humanismo no se tiene en cuenta. Creo que parte de la relación universidad y sociedad es no perder de vista esas dos cosas, porque como lo entendemos, por lo menos yo que he estado mirando estos apuntes y estas cosas, es indispensable que estén supremamente ligados el desarrollo del hombre con el desarrollo de la sociedad, que termina siendo el desarrollo de las fuerzas productivas. Porque para nadie es un secreto también que el desarrollo del hombre o la evolución del hombre es también, o ha sido también, un proceso educativo. Es decir,
el hombre, desde aprender a bajar una fruta de un árbol hasta construir una herramienta para llevársela a la boca, etc., ha atravesado procesos de educación para llegar a ser, digamos, para pasar de mono a hombre. Ha sido un proceso permanentemente educativo. Ayer yo estaba en la ciudad de Cali y una pedagoga decía, es que para mí educación es todo lo que existe cuando hay más de dos seres humanos, decía él. Cualquier relación que exista es un proceso educativo que se va dando entre dos seres humanos. Y en esa medida uno puede observar dos rangos de evolución, muy en la tónica de lo que mencionaba la Universidad Humboldt. Es decir, el hombre necesita la educación como derecho fundamental para desarrollarse, él como persona. No es posible uno desarrollar el resto de derechos. Por ejemplo, los importantísimos derechos políticos no se pueden llevar a cabo si no hay educación. Usted no puede desarrollar no puede llevar a cabo el libre desarrollo de la personalidad si no tiene educación. La libertad de culto se cae de su peso si no hay educación. Es un requisito como derecho fundamental de los seres humanos. Y acá aprovecho para mencionar una nota al pie sobre la posición del Ministerio del Gobierno de Santos y del Banco Mundial, etcétera, que dicen el que tenga pague. Eso no es un derecho fundamental. Y yo repito esto a veces toca decirlo muy bajito porque si lo escuchan a uno lo adoptan. Entonces yo digo, o sea, adoptan el criterio. Y si es como ellos dicen que el que tenga pague, ¿cuánto vale el libre desarrollo de la personalidad para el Estado 5? ¿O cuánto vale el derecho a la vida para el Estado 3? Yo digo que toca decirlo pasito porque lo escuchan a uno y dicen, ay, mire, ahí hay otro nicho de mercado, mire, vamos a empezar a cobrar tal derecho. Porque están llegando a eso. Nosotros decimos, es un derecho fundamental y por lo tanto lo único que necesitamos para garantizar el derecho es revisar que la persona que lo está adquiriendo sea persona y que no se nos cuele por ahí un gorila. Pero lo único que necesitamos es que sea ser humano y tenga su derecho. Eso es un derecho fundamental. No depende de la capacidad adquisitiva de la persona poder acceder a ese derecho. Y paralelamente, la sociedad como sociedad necesita ya no de ese derecho fundamental, sino de ese bien público o bien común, una cuestión que se pone en la sociedad y que a la sociedad, en términos financieros, no le debe costar un peso más que alguien participe de ese bien común. Por ejemplo, en Bogotá, bueno, digámoslo acá, la carrera 33. Eso es un bien común, es un bien público. Al Estado no hay que pagar porque alguien más camine por la 33, sino que está ahí, a disposición de la sociedad. Claro, por supuesto que si nos vamos todos los bumangueses a la 33 no cabemos, así como si nos fuéramos todos los bumangueses a la UIS no cabemos. Y el Estado tiene que mirar cómo garantiza bienes públicos para todas las personas. Pero bien público es aquel bien que a usted, la sociedad, debe garantizarle para todos los seres humanos sin necesidad de que haya un cobro, digamos, adicional por garantizar ese bien público. Desafortunadamente, este desarrollo en ambos sentidos, tanto el derecho fundamental para el hombre como el servicio público o el bien público para la sociedad, ha sido desigual y se ha presentado de manera desigual a lo largo de la historia. El solo hecho de decir en el mundo hay países poderosos y débiles con desarrollos desiguales es una frase que tiene un contenido enorme. El solo hecho, yo no sé si ustedes han visto que la República, por ejemplo, de África subsahariana se independizó hace un par de años y todavía están mirando a ver cómo consolida un Estado nacional, etcétera, etcétera. El solo hecho de que yo diga la palabra países ya representa un grado de evolución de las fuerzas productivas. Los países no siempre fueron países y no siempre tuvieron fronteras, sino que hubo unos pueblos que se apropiaron de un saber y lo fueron transformando eso en una nación. Luego le pusieron unos límites, luego le pusieron unas leyes, un territorio y consolidaron un país. Y si usted sigue haciendo eso de buena manera o de mejor manera o de manera más profunda, puede llegar inclusive, digamos, al estado de la degradación, que es a convertirse en un imperio. Pero para ser un imperio hay que haber desarrollado las fuerzas productivas de una manera supremamente exigente. Por eso es que hay desarrollos desiguales. Hay unos países que tienen un desarrollo que les ha permitido adquirir el talante de poderosos y otros como Colombia que permanecen, digamos, en la órbita de los países débiles. Esto, por supuesto, admitiendo que hay bastantes países intermedios, pero en general, digamos, la contradicción fuerte se produce entre los países débiles y los países poderosos. ¿Por qué se produce esa contradicción?
¿Y por qué esto tiene que ver con la relación de la universidad y la sociedad? La contradicción se produce en la medida en que esas fuerzas productivas se están desarrollando, la necesidad de los países poderosos por obtener el combustible del desarrollo de sus pueblos se hace cada vez más evidente, y pues resulta que no tienen esos recursos. Esto no es cuento. Estados Unidos, por ejemplo, consume 28 millones de barriles diarios de petróleo y solamente produce 9. Le toca salir todos los días a pelearse 18 barriles de petróleo, 19 barriles de petróleo en un mercado mundial que no supera los 90 millones de barriles. Y por el otro lado, China e India demandando todo el tiempo más petróleo. O sea, ahí es cuando cobra mucho sentido cuando uno habla, por ejemplo, de Libia. Libia era 1 milloncito de barriles de petróleo. Un día escuché por allá un tipo en NTN 24 diciendo, no, pero si Libia no produce nada de petróleo. 1 milloncito de barriles de 18 que necesita Estados Unidos es garantizarle la vida, por ejemplo, a un estado como Texas. O sea, es súper importante, súper importante. Pero paralelamente a eso, los amigos de Estados Unidos están igual o más fregados. Europa no produce petróleo, no tiene fuentes de gas, no tiene fuentes de energéticos primarios. Japón está todavía peor, porque Japón no tiene ni petróleo, ni gas, ni alimentos. Y por el otro lado, los que no son tan amigos de Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, como Brasil, como Rusia, como Sudáfrica y otros, están cada vez mejor. Es decir, Brasil acabó de pillarse un yacimiento petrolífero que lo puede catapultar a ser el segundo país en reservas mundiales después de Venezuela, o peleándole a Venezuela. Rusia, según entiendo, para el 2015 se espera que sea el principal productor de petróleo del planeta Tierra por encima de Arabia Saudita. Rusia. Y aparte tiene la llave del gas europeo. Sudáfrica ya se autoabastece en petróleo. Entonces, la puja que existe entre estos sectores, estos países poderosos y los países débiles por apropiarse de los recursos es notoria, es evidente. Yo creo que en la UIS esto debe estar súper diagnosticado con personas como Ricardo Eslava, que debe estar explicando esto en todo lado. 1 millón de barriles está produciendo Colombia más o menos, 300.000 es el consumo interno, sacamos 700.000 que no estamos necesitando sacar, pero que lo sacamos a costa de disminuir las reservas de nuestros hijos y las reservas del pueblo colombiano. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad me decían que teníamos reservas como hasta el 2020 y pico, y eso cada vez va bajando menos a costa de un saqueo. El que no crea esto, vaya y se va un fin de semana a conocer, ¿cómo es que se llama? Carimagua o cualquier cosa por allá en Villavo, y van a ver en la vía 300, 400 tractomulas sacando y sacando petróleo en una carretera financiada por Sarmiento Angulo. Esa es la confianza inversionista. El lío de esto es que bajo ese modelo, es decir, para uno plantearse una universidad que le sirva a la sociedad, tiene que tomar 2 definiciones principalmente. La primera es cuál es el tipo de país que uno quiere. Igual que lo hacen sus papás o ustedes o la gente que ustedes conocen cuando van a montar un negocio. ¿Cuál es el negocio que uno va a montar? O bueno, ¿cómo va a ser la manera en que yo voy a producir y voy a desarrollar esto? Esa es la primera definición. Y la segunda, ¿cómo lo voy a financiar? ¿Cuál va a ser la manera de llevar eso a la realidad, digamos? ¿Cuál es el cómo? Que es básicamente la plata. El problema que tiene Colombia es que no ha podido tomar la primera decisión. Y al no poder tomar la primera decisión, pues la segunda tampoco la puede tomar. Es decir, los márgenes de autonomía que tiene este país para definir cuál es el tipo de sociedad que quiere son supremamente estrechos, si no es que casi inexistentes. Entonces, mucho menos podemos plantearnos cómo vamos a financiar ese modelo de país, sino que eso viene más o menos ya en unas preformas, en unas cuestiones establecidas por organismos multilaterales. Permítanme explicar esto brevemente, porque es que yo se lo escuché a Eduardo Sarmiento en un foro en la Nacional. Repito lo que voy a decir, he escuchado de él, yo no sé, seguramente no lo voy a decir tan claro como lo escuché de él, y lo refrendó después en un foro que estuve en Cartagena con Beethoven Herrera. Y Sarmiento decía lo siguiente: Diana, cualquier cosa me corriges porque es algo de economía. Decía, mire, el lío de este país es que acá se comieron el cuento de las ventajas comparativas de David Ricardo. Y David Ricardo planteó todo el sistema del mundo perfecto. Entonces Colombia produce uchuvas, Japón produce laptops, Arabia Saudita produce petróleo, y eso después usted cambia con todo el mundo y listo. Como decir, yo tengo una finca y yo hago tomates y usted hace cebollas, cambiamos y desayunamos todos los días huevos pericos y el mundo es perfecto.
Pero se les olvidó un detallito a David Ricardo, y es el aspecto de la demanda. Si es que la ventaja comparativa va a ser demandada de la misma forma. Y Eduardo Sarmiento ponía este ejemplo nacional, decía, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa, la macha para hacer cohetes aeroespaciales. ¿Y acaso Estados Unidos vende cohetes aeroespaciales a los países? ¿O vive de eso? No. ¿Por qué no? Pues porque no se los demandan. Pero Estados Unidos tiene la ventaja comparativa para producirlos. Sin embargo, ¿qué es lo que produce Estados Unidos a gran escala? Por ejemplo, maíz, trigo, que no es precisamente una ventaja comparativa. Pero además tenemos otro ejemplo, Japón. Japón no tiene ventaja comparativa para producir nada, en términos de tierra, de territorio, de clima, etc. Pero produce productos de alta tecnología que usted los puede producir en cualquier parte. Y tienen demanda garantizada. Entonces, yo escuchaba acerca de la entrada en vigencia del TLC, que Colombia tenía oportunidades en 60 productos y riesgos en 900. Y ahorita como que apenas en la entrada del TLC en vigencia, como que lo primero que se exportó fue cilantro y apio, una cosa así, no me acuerdo. Y acá trajeron Harley Davidson, de lo primero que trajeron, motos. Entonces, sobre la base de esa definición, no podemos tener una universidad que le sirva a la sociedad. Sobre la base de esa definición, que es la que actualmente permanece en las universidades de Colombia y en la definición de país. A nosotros nos dijeron, y la clase que hoy detenta el poder, el sector que hoy detenta el poder, cree profundamente en eso. Cree profundamente en eso. Es decir, acá había un sueño, digamos, cuando empezó la bonanza cafetera, que era, ojalá, ¿qué tal cuando tengamos a todos los chinos, a todos los chinos tomándose una taza de café? ¿Y qué hacemos si no les gusta el café, les gusta el té? Y todos los europeos con un sombrero volteado, y todos los gringos con una manillita de salvarte de los hijos de Uribe. No, es que no les gusta. Y es que esa es la ventaja comparativa que nos dicen a nosotros, que toca producirla. Si no tenemos en cuenta la demanda, la ventaja comparativa no sirve para absolutamente nada. Acá podemos producir los mejores sombreros volteados, los sombreros de paja, mil cosas, y si la gente no los demanda, no va a servir el sistema de las ventajas comparativas. Mientras que ellos se están apropiando de los negocios más rentables, pero una vez se acaban los negocios, como pasa en un país como Colombia, se apropian de los derechos. Yo cuando entré a la universidad había 3 aerolíneas nacionales, o más o menos. Avianca, Aerorepública y Aires. Hoy ninguna de ellas es colombiana. Había un montón de supermercados, Ley, Éxito, Carulla, Vivero, etc. Hoy ninguno de esos es colombiano, todos son franceses o chilenos. Los servicios públicos eran colombianos. Yo creo que ya no queda ni una electrificadora en Colombia que sea nacional. Y fueron privatizando gota a gota todos los servicios públicos. Cuando se les agotan los negocios más rentables, el comercio, el transporte, etcétera, etcétera, pasan a los derechos y a ver cómo mercantilizan los derechos. El ejemplo con la educación es súper, es evidente, ustedes lo conocen. Cuando empezó la ley 30, las universidades de Colombia recibían 86 pesos de cada 100, hoy reciben menos de 50, y esa plata no es que la hayan botado a la basura, simplemente que la cogieron. Y por ejemplo el ICETEX